Hola, buenas. Voy a hacer un video bastante largo esta vez, así que advierto al que no tenga paciencia que no lo vea. Es sobre el tema del indigenismo. ¿De dónde viene el indigenismo? ¿Hacia dónde va el indigenismo? ¿Quién lo financia? ¿Por qué los mapuches tienen su sede en Bristol, Inglaterra? Em, ¿Cómo se hace para combatirlo? ¿Quién lo financia? Etcétera. Los orígenes antiguos, los orígenes remotos, los orígenes recientes. No solo del anti, o sea, no solo el indigenismo, sino que también del antihispanismo. Y es más, yo diría del antilatinismo, de estar en contra de lo que es la cultura occidental, ¿no es cierto? Por parte de personas que pertenecen a otras culturas. O sea, en Europa había dos grandes culturas, eh, o hay dos grandes, en realidad tres orígenes culturales grandes. eh, o ramas culturales, no sé cómo decirlo. Por un lado están los germánicos, los pueblos germánicos, por el otro lado los pueblos latinos y por el otro lado los eslavos. ¿Ok? Lo que es hoy día latino es una construcción relativamente reciente, hace unos 2200 años, pero eso habría que engancharlo o acoplarlo a una tradición que es anterior a la misma latinidad, que tiene que ver con todo lo que es la teoría y la cultura clásica, la civilización helénica, porque en el fondo Roma fue un heredero destacado directo de Grecia, así como luego España fue un heredero destacado directo de Roma, ¿ya? La cultura occidental se basa en tres grandes fuentes, que son la filosofía griega, que también mucha de esa filosofía se sigue desarrollando en Roma, pero es principalmente griega, ateniense, pero bueno, de distintas zonas de Grecia. Luego está el derecho romano y la institucionalidad romana, la arquitectura jurídica romana. Y en tercer lugar está la fe judeocristiana. ¿Ok? Esos tres elementos tienen en común que son elementos que se formaron y forjaron en torno al Mediterráneo, ¿no es cierto? Israel o Palestina, Grecia, la península helénica y la península itálica. Entonces, de estos intercambios, guerras, invasiones, conquistas, comercio que hubo entre los distintos pueblos del Mediterráneo, se fue formando una riqueza cultural única y una mezcla explosiva realmente, que fue escalando el nivel civilizatorio, como digo, al contrastar los diversos pueblos, las diversas costumbres que había en el Mediterráneo. Unos fueron copiándose a otros, otros fueron imitando y mejorando, otros fueron invadiendo, pero a la vez que invadían también recibían, digamos, parte de la cultura del invadido. Y todo eso fue generando, como digo, un escalamiento civilizatorio, un refinamiento o una superioridad civilizatoria sobre el resto. Sobre el resto. Acá ya no estamos hablando de Europa, ni de Asia, ni de África. El resto, lo que no es Mediterráneo. Incluso podríamos retrotraerlo a los egipcios, aunque allá es un poco más rebatible y debatible las reales influencias. Pero obviamente de una manera protocultural o protocivilizatoria también tiene que haber influido algo, ¿no es cierto? Mesopotamia, etc. Pero el foco del centro del mundo estuvo durante muchísimo tiempo en el Mediterráneo. Tanto con los cartagineses, fenicios y todos los pueblos que hubo. Que muchos de esos pueblos no solo se quedan en un lugar específico, sino que iban estableciendo colonias, factorías en distintos de esos lugares. Y por lo mismo se iba produciendo una especie de un sincretismo cultural, ¿no es cierto? Un enriquecimiento, como dije, un escalamiento civilizatorio. Eh,
la cúspide de esto, ¿no es cierto? La primera gran cúspide de esto fue Grecia, la antigua Grecia, ¿no es cierto? Y allí se desarrollaron como nunca antes las matemáticas, sobre todo la geometría, la arquitectura, que tenía mucha relación con la geometría, la filosofía y diversos teatros, artes, pero sobre todo la filosofía y la arquitectura fueron fundamentales, también incluso tecnologías de otro tipo bélico, por ejemplo, el famoso fuego griego, que es una composición que hasta ahora no se sabe en qué consistía, que era una especie de napalm antiguo, que era un concentrado de distintas resinas y distintas cosas que se lanzaba a los barcos y no se apagaba con el agua. Y esto hacía prácticamente imbatible algunas posiciones griegas, sobre todo en lo que son los Dardanelos, lo que es el mar de Mármara, que todo lo que está entre el Mediterráneo y el Mar Negro, que era algo siempre controlado por los griegos y que le dio gran riqueza porque era un paso obligado para el comercio de esos dos grandes mares, tanto el Negro como el Mediterráneo, que eran los dos grandes mares de la antigüedad, ¿no es cierto? Europeo. Entonces, después de este desarrollo, que además tenía unas particularidades y peculiaridades que se dieron en Grecia y que después se dieron nuevamente en Europa en otra escala, era que Grecia nunca fue unida, nunca se unió bajo un solo imperio, bajo un solo rey, pero sí tenían una unidad cultural o civilizatoria, pero en diferentes reinos, en diferentes estados, polis, ¿no es cierto? Que eso sirvió para algunos conceptos que conocemos hoy día muy fácilmente como competencia. La competencia entre estas distintas polis fue lo que les permitió mejorar tanto a nivel cultural, comercial, logístico, militar, de todo tipo. ¿No es cierto? Eso es lo que fue, esta competencia fue lo que produjo un escalamiento en todo el acervo cultural y de conocimientos. Entonces, tenemos que una de las claves entonces de la antigüedad fue el comercio y el intercambio con otras culturas y civilizaciones, por un lado, de los griegos, con los tracios, qué sé yo, con todo, y con lo previo que venía en cierta medida de Egipto, con algunas cosas que venían de Palestina, de Israel, con algunas cosas que venían de Norte África, con algunas cosas que venían del mismo resto de Europa. Todo eso fue confluyendo. El comercio, como dije, la acumulación de conocimiento, porque una cosa es que haya habido grandes filósofos, pero también necesitaban grandes historiadores que relataran lo que decían, lo que habían sido, lo que habían vivido, lo que habían dicho estos filósofos, que es fundamental, o sea, si no se hubiera transcrito eso se hubiera perdido, que es probable que haya habido alguna otra civilización en la antigüedad que hubieran tenido un gran desarrollo en su momento, pero si eso se perdía, eso no tenía solución de continuidad y no iba a seguir construyendo algo cada vez más elevado como concepto civilizacional, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay dos claves. Y la tercera, como dije, es el hecho que nunca se unieron políticamente las polis griegas. Tenían alianzas, tenían ligas, que se peleaban entre ellos, peleaban contra otros, pero nunca existió un solo emperador griego. Incluso había griegos que iban y hacían un imperio hacia afuera, como en el caso de Alejandro Magno, ¿no es cierto?, que era macedonio, pero él teniendo un enorme imperio fuera de la península helénica, dentro de Grecia no controló nunca todo, ni mucho menos. Entonces, esto es fundamental porque esto mismo se dio en otra escala en Europa posteriormente. O sea, una de las grandes gracias de Europa es lo mismo que nunca se alcanzó a unificar políticamente. Muchas gracias.